Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la actividad académica que tenemos pendiente de la clase del día lunes. En sí es una actividad formativa, una actividad académica complementaria a la revisión que estamos haciendo sobre la planificación en Bolivia. Hemos visto anteriormente la historia, hicimos un ejercicio, también un trabajo práctico que deberían realizar ustedes sobre la revisión de la historia de la planificación en Bolivia. Hoy vamos a ver, a partir de esta actividad, cuál es el proceso y cuáles son los instrumentos vigentes en ese proceso sobre la planificación en Bolivia. En ese sentido, hay que tomar en cuenta dos aspectos que son importantes en la planificación en Bolivia. Entonces, el análisis de los procesos e instrumentos vigentes de la planificación del Estado plurinacional en Bolivia. Uno, a partir de la revisión del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el marco del desarrollo para vivir bien. Y dos, de la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado. Esos son los dos instrumentos básicos, elementales, por la cual se planifica el Estado en Bolivia. Entonces, cuando hablamos del Plan de Desarrollo Económico y Social, en el marco del desarrollo integral para vivir bien, 2016-2020, el Estado Plurinacional de Bolivia, estamos hablando del marco estratégico, ¿no? Donde se establecen las metas, los resultados y las acciones que deben ser desarrolladas por el gobierno que anteriormente estaba de turno, y por lo tanto es el instrumento aún vigente en las cuales se han estado desarrollando no solamente la planificación, sino el proceso de inversión, por ejemplo, del Estado. Entonces, a partir de este plan, es que, en otras palabras, se desarrolla la economía nacional. El mismo que se elabora sobre la base de la Agenda Patriótica de 2025 y sobre el programa de gobierno del 2015 al 2020. Como ustedes conocen, ha habido sucesos políticos que han dado lugar, podríamos decir, a un cambio, a un momento que aún no está resuelto, un momento político, pero mientras exista ese proceso, este plan está vigente. Entonces, por lo cual, por ejemplo, todas las inversiones, todos los vienen desarrollándose en función de este plan. Aunque ahora se ha buscado, a partir de algunas normas específicas, como decreto o algunas leyes, para poder intervenir, poder responder a la emergencia sanitaria que existe en Bolivia. Entonces, fíjense, decíamos que el plan de desarrollo económico se basa sobre la Agenda Patriótica del 2025. Entonces, a partir de esa agenda, de un ejercicio de planificación que realizó el anterior gobierno, se pretendía llegar al bicentenario de Bolivia con un país transformado. ¿Y cuáles eran los pilares básicos? Por ejemplo, con un país listo para avanzar en el siglo XXI, con uno de los más grandes del continente, ¿no? Grande felicidad y armonía, sus principios, ¿no? Podríamos hablar valorativos implícitos en el plan, ¿no? Dos, en complementariedad y solidaridad, estos eran los principios del plan, en riqueza espiritual y social, sin exclusiones y con igualdad. Entonces, fíjense, estos eran los 4 pilares básicos de la agenda patriótica. A partir de ahí, se pretendía que el plan que se elaboró se desarrolle la economía. Ahora, la agenda patriótica del Bicentenario 2025, en otras palabras, se constituye en el plan de largo plazo. Ese plan de largo plazo es el que ustedes han revisado en la historia de Bolivia, es un instrumento de planificación que tiene normado, que tiene constitucionalizado el Estado, que es el Plan General de Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia. En este caso, al año 2025. ¿No? Cada gobierno plantea un plan de largo plazo
en base a este sistema, al Plan General de Desarrollo. De ahí sale, fíjense ustedes, sale el Plan de Desarrollo Económico y Social, ¿no? De este plan general. Los objetivos de este plan, de ahí dan lugar al plan de desarrollo. Entonces, en otras palabras, vendría a ser como el instrumento principal de planificación constitucionalizada. Ahora, este plan básicamente vendría a ser la aplicación de la agenda patriótica del Bicentenario 2025. ¿No? Entonces, no, aquí vuelvo a aclarar, hay que hacer una distinción entre lo que es el Plan General de Desarrollo Económico y el Plan General, que ahorita lo vamos a ver enseguida. Entonces, fíjense, en otras palabras, la agenda patriótica viene a ser la guía, la orientación, y que se transforma se la vuelve, se la formaliza, esta agenda patriótica se la formaliza, en otras palabras, se la constitucionaliza a través del Plan General de Desarrollo. Entonces, a partir de en esta primera parte, ¿qué es lo que van a revisar? Van a revisar el Plan de Desarrollo Económico y Social. Vuelvo a subrayar, miren, aquí dice Plan General, y aquí dice Plan de Desarrollo directamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Plan General es la agenda patriótica. De esta agenda patriótica, que es el Plan General, se desprende este plan específico, el Plan de Desarrollo Económico. Y es el que está vigente, este plan. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser, en otras palabras, como el plan rector, ¿no? O los principios rectores, las ideas principales. Y a partir de estas ideas o estos objetivos principales, se desprende ya toda una planificación técnica. Entonces, ¿qué es lo que van a revisar? Yo les voy a enviar, en esta primera tarea, yo les voy a enviar un material bibliográfico donde ustedes van a revisar este plan de desarrollo económico y van a realizar lo siguiente. Primero, van a realizar un resumen de 3 puntos. Uno, van a resumir el enfoque y las características del proceso. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es, en otras palabras, la perspectiva teórica? ¿Y cuáles son las características básicas? ¿Qué contiene, en otras palabras, este plan? ¿No? Tiene algunos pilares. Entonces, ¿cuáles son esos pilares? 2, el contexto económico y político institucional. ¿No? ¿Cuál es el contexto económico? ¿No? El mismo plan, ¿no? Le da una característica al contexto, ¿no? De economía social, por ejemplo, lo consideran así. ¿Y cuál es el contexto político e institucional? Un gobierno de cambio, ¿no? Un proceso de cambio cultural, por ejemplo. O sea, entonces, esos aspectos tienen que resumir, que están ahí en ese plan. Y por último, ustedes tienen, al revisar el documento, este plan de desarrollo económico, van a resumir los aspectos estratégicos de la producción agropecuaria. En este plan, ¿qué se plantea? ¿No? Como estrategia para el desarrollo de la producción de la agropecuaria. Y esto es importante que ustedes conozcan, porque es la idea que tiene el Estado sobre este sector de la economía. Entonces, estos 3 puntos, el documento es mucho más amplio, pero ustedes hagan un resumen de estos 3 puntos del plan. Luego, veamos el segundo instrumento, que es la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado. Es la ley número 777 del 21 de enero de 2016. ¿Qué vendría a ser esta ley? Fíjense, esta ley establece el sistema de planificación integral del Estado. En otras palabras, cómo se debe conducir el proceso de planificación del Estado. O sea, cómo se debe planificar, en otras palabras, el Estado plurinacional, ¿no? Entonces, fíjense, este es el sistema de planificación. Entonces, ¿y qué es el sistema de planificación integral? ¿Y cuáles son sus subsistemas para que podamos entender un poco, para entrar a la segunda tarea? El sistema de planificación es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado plurinacional. O sea, todos los proyectos, por ejemplo, que existen en el Estado,
¿no? Parten de este sistema o no pueden estar al margen de este sistema. Entonces, todos los programas, proyectos, planes, etcétera, tienen que partir de este sistema de planificación. En otras palabras, este sistema de planificación es el que integra todo el proceso planificado, de todas las instancias del Estado, ¿no? De todas las instancias públicas del Estado. Llámense los niveles de gobierno, los niveles de administración pública, etcétera. Entonces, fíjense, el sistema de planificación integral está conformado por los siguientes subsistemas. Son 3 subsistemas grandes. Uno, el sistema de planificación, el subsistema de planificación, cómo se da el proceso de planificación. 2, la inversión pública y el financiamiento externo para el desarrollo integral. Ahí se contempla también cómo se va a invertir en estos planes. Y tercero, el seguimiento y evaluación integral de todos los planes que se ejecutan. Esas son las 3 partes, podríamos decir, o los subsistemas de la planificación en Bolivia. Ahora, fíjense, hablábamos que el Plan de Desarrollo Económico y Social, que lo vimos en la primera tarea, es el eje por el cual se articula la planificación en Bolivia, ¿no? O sea, en otras palabras, todo este proceso legal que tenemos que cumplir es para desarrollar este plan de desarrollo, ¿no? El que se llama el PDES, es para desarrollar este plan. El contenido de la planificación en Bolivia se encuentra en el plan de desarrollo. Entonces, su formulación responde, decíamos ya anteriormente, a los objetivos del plan general. Aquí, por ejemplo, lo subrayo, ¿no? Una cosa es el plan general, otra cosa es el plan de desarrollo. No se olvide, el plan general es el rector, es las ideas rectoras, donde están los objetivos principales. Y que se basa este plan general, en otras palabras, este plan general que vendría a ser, no se olviden, es la agenda patriótica del Bicentenario 2025, ¿no? Entonces, esa agenda es el plan, ahí están los pilares, ¿no? Los objetivos principales. Y de ahí de esos objetivos se desprende el contenido ya de este plan, del PDES. No hay que confundir, uno es el PGDES y el otro el PDES. El PGDES vendría a ser el plan macro, las ideas macro. En otras palabras decimos que es la agenda. Y en el PDS es el contenido específico, ¿no? Donde está todo el contenido específico de la planificación. Es un trabajo, este plan de desarrollo económico es un trabajo técnico de acuerdo a los objetivos también de la Agenda 2025. Eso ya lo dije. Entonces, en función de la revisión de estos 2 documentos, vuelvo a repetir, estos dos instrumentos que permiten el proceso de planificación en Bolivia. Uno es el Plan de Desarrollo Económico y Social y el otro es el Sistema de Planificación Integral del Estado, es la Ley 777. Entonces, en el segundo, que nos toca trabajar la segunda tarea, hay que responder las siguientes preguntas, marcando la respuesta correcta con un círculo, pero antes de empezar, lean el contenido de la Ley 777. Entonces, van a revisar primeramente todo el contenido de la ley, que también le voy a adjuntar el documento, el formato PDF, y luego de revisar todo lo que indica, todo el sistema, todo este sistema integral lo que indica, van a responder unas preguntas que le voy a dar al final. Pero antes de darle las preguntas, veamos cómo se desarrolla el sistema. ¿No? Fíjense, tiene 3 fases: formulación, implementación y seguimiento. El trabajo de formulación es donde se crea. Fíjense ustedes que aquí estamos hablando que el plan, ¿de dónde parte? Parte del plan general, o sea, parte de la agenda, ¿no? Entonces, ¿quién lo elabora? El Ministerio, ¿no?, de Planificación del Desarrollo, fíjense, ¿no? Y luego su formulación, luego de haberlo elaborado, pasa a la Asamblea Legislativa, que es quien aprueba y lo transforma en el plan específico. Una vez aprobado, lo tienen que ejecutar, no tiene que ser ejecutado. Entonces, pasa a la implementación, al proceso de implementación. El proceso de implementación se divide en subsistemas, ¿no? Esos subsistemas consideran
los planes, el plan de largo plazo, los planes de mediano plazo y los planes de corto plazo. Fíjense si estamos hablando del plan de desarrollo económico y social, estamos hablando, fíjense, que parte del plan de largo plazo vendría a ser el PDGES, o sea, la Agenda 25. Y luego a mediano plazo están los planes sectoriales de desarrollo integral para vivir bien, el PSD, ¿no? Y etcétera, ¿no? Viene el plan territorial, vienen los planes de gestión territorial comunitaria, los planes estratégicos, por institución, los planes de empresa pública, las estrategias de desarrollo integral, etc. Y después vienen los planes de corto plazo, ¿no? Que vendrían a ser los planes inmediatos, ¿no? Entonces, fíjense, estos son vendrían a ser los subsistemas de planificación. Y luego vendrían los subsistemas de inversión pública, que vendría a ser la otra parte. O sea, si no hay la inversión pública, los planes no se ejecutan. Entonces, fíjense, en los subsistemas de inversión pública y de financiamiento, ahí también trabaja el Ministerio de Planificación, ¿no? Que son que a partir de los órganos que son los que permiten, digamos, la inversión, ¿no? Se hace la asignación de recursos necesarios y se pasa a la tercera fase, que es la fase de seguimiento y evaluación, que también ahí interviene el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Están los subsistemas de seguimiento y evaluación, están las autoridades públicas como la Contraloría, etcétera, los controles, ¿no? Se hace todo un proceso de reportes periódicos, anuales, por ejemplo, a partir de la planificación anual o lo que se conoce como POA, ¿no? Hay que hacer reportes, las evaluaciones integrales, ¿no? De todo, ¿no? Cómo se va evaluando de forma integral, cómo se van desarrollando los planes y la evaluación integral final, ¿no? Entonces, fíjense, este es el proceso de planificación, del sistema de planificación. La norma prevé todo este proceso, ¿no? Prevé todo este proceso. Entonces, esto es lo que contiene el sistema de planificación. Ahora, lo que hemos planteado como tarea vendría a ser que respondan ustedes estas preguntas, ¿no? Van a responder encerrando lo que corresponde. El sistema de planificación integral del Estado ejecuta las estrategias y políticas gubernamentales, ¿verdadero o falso? El sistema de planificación integral del Estado articula los objetivos y planes estratégicos y los proyectos de inversión con los planes de largo, mediano y corto plazo, de manera integrada con actores sociales, orientando los recursos del Estado, ¿verdadero o falso? Los planes de gestión territorial comunitaria para vivir bien de las autonomías indígenas originarias campesinas están orientadas a fortalecer la planificación territorial del desarrollo integral de largo plazo, ¿verdadero o falso? El órgano rector del sistema de planificación integral es el Ministerio de Planificación de Desarrollo, ¿verdadero o falso? Los planes territoriales de desarrollo integral para vivir bien constituyen la planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos municipales, ¿verdadero o falso? Entonces, ¿cómo van a responder? La idea es que vamos haciendo un ejercicio para efectos de la evaluación que vamos a tener la próxima clase. Entonces, el trabajo, vendría a ser la segunda tarea que ustedes van a desarrollar, ¿no? El trabajo van a presentarlo vía Classroom en formato PDF de manera ordenada hasta el día sábado 17 de agosto del 2020. No se olviden que el trabajo es manuscrito, a los cuales ustedes tienen que transformarlo en formato PDF. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier consulta voy a estar atento ahí en el grupo para que ustedes puedan nomás consultar o puedan, si tienen alguna observación, también pueden hacer. Agradezco su atención.